trae algunos salmos, trae alguna doctrina. Y ahora vamos a la doctrina, hermano. Así que vamos a Primera Corintios. Primera Corintios no, estoy mal. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. ¿Cuántos se acuerdan lo que hemos estado predicando, hermano? Desde 1 Corintios 15, versículo 1, y este es el evangelio que os he predicado, dice. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado conforme a las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el evangelio entonces? La buena nueva es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos del todo en pecado, separados, destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos impedía la relación, la comunión con el Padre, que es santo, santo, santo. Y si moríamos así, íbamos a quedar eternamente separados de la comunión. Pero la buena noticia es que Cristo murió en nuestro lugar y el Padre sació su justicia, porque Dios no puede dar por justo al culpable, porque no sería un buen juez. Esa es una de las preguntas teológicas que dicen, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué? Y si Dios es justo, ¿por qué va a enviar, por qué va a perdonar a los pecadores? ¿Por qué los perdona a unos sí y a otros no? Porque en Cristo Jesús sació su justicia, porque Él dijo, la paga del pecado es muerte. Para que haya liberación del pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Cristo derramó su sangre, Él murió por nosotros y Jehová tzidkenu, Jehová justicia nuestra. Cristo dijo, ya pagué, consumatum es. Y ahora todos los que creemos en que Cristo murió por nosotros y resucitó, nosotros lo creemos con el corazón, lo confesamos con la boca, somos salvos. ¿Salvos de qué hemos estado viendo? Salvos de la ira de Dios. Viene el día del justo juicio, del día de la ira de Dios. Eso es lo que viene para los que no se han arrepentido. Entonces vamos a ver quiénes son los que se salvan, cómo, cuál es su conducta, y esto es lo que hoy vamos a meditar aquí en Romanos capítulo 2. ¿Hay alguien que tenga título ahí o subtítulo arriba del capítulo 2 de Romanos? Esta Biblia dice el justo juicio de Dios. Dios es justo y eso nos debe animar, hermano, porque Dios va a pagar a cada uno lo que merezca. Y si ya nos puso en la posición ahora de recibir, dice la palabra, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho para Él, sirviendo a los hermanos y habiendo servido a los hermanos y sirviéndoles aún. El servir a los hermanos, el servirnos los unos a los otros en oración, en misericordia, es servir a Dios. Y dice que Él no olvida eso, hermano. Dios recompensa. Recuerde lo que dice la palabra, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hermano, Dios premia. Dios premia. Aleluya. Dice que Él nos salvó. Está en Efesios capítulo 2, versículo 8. Que Él nos salvó, dice, somos salvos por gracia. En Efesios capítulo 2, le voy a dar lectura, dice que somos salvos por gracia, dice así la palabra, Efesios 2, verso 8, escúchelo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las personas que
han entendido mal al apóstol Pablo, la doctrina paulista. Dicen que Pablo habla de la fe y de la fe y de la fe. Y no, hermano, si usted estudia la doctrina del apóstol Pablo, él dice que somos salvos por fe. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. ¿Sí oyó lo que leímos aquí en Efesios 2:8? Somos salvos por gracia, pero ¿para qué? Para hacer buenas obras. Dice, las cuales Dios ya escribió de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que el ser salvo se muestra por las buenas obras. Tenemos que hacer las buenas obras. No es dejar de pecar, no es dejar de hacer lo malo, sino comenzar a hacer lo bueno. Buenas tardes. ¿Cuántos oyeron? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, mire qué importante es esto, hermano. Mucha gente dice, no, yo ya me convertí, ya no le hago mal a nadie. Pues ese es el problema, que no le haces mal a nadie, ni tampoco le haces bien. O sea, tenemos que esforzarnos ahora en hacer el bien. Y más cuando sabemos que Dios es justo. Mire, todo lo que hicimos mal, ¿qué merecía? Que Dios nos hubiera pagado conforme a lo que hicimos. Pero Él pasó por alto, dice, los pecados en nuestra vida pasada. Y ahora nos ha dado otra oportunidad. Hermano, pero no se quede así a la deriva, sino comience a hacer buenas obras, porque Dios, que es justo, nos va a retribuir. Aleluya. Así que tenemos un Dios que es santo, justo. Él es el juez del universo. Y para que sea un buen juez, Él tiene que castigar la maldad. Y gracias a Dios, Él ya nos sacó de la esclavitud en la cual estábamos. Vamos entonces, vemos ahí en la figura, en la pantalla, la imagen de una persona y muchos dedos acusándole, ¿verdad? ¿Qué se siente, hermano? Cuando todos te apuntan, cuando todos te señalan, cuando todos dicen, no tiene remedio, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la doctrina. Tú que juzgas a otro, ¿de dónde tomamos esto? De Romanos capítulo 2. Vamos pues a estudiar la palabra, hermano, porque esto es lo que transforma el alma. Es hermoso alabar al Señor, para esto fuimos creados, pero para que alabemos con mayor convicción, ¿qué tenemos que tener? Mayor revelación, mayor palabra. No podemos descansar solo en la alabanza. ¿Cómo estuvimos en la alabanza, hermano? Sentía que me corría escalofrío por todos lados. Pero de eso vamos a vivir solamente. No, hay que conocerlo más para alabarlo con mayor conciencia, con mayor convicción. ¿Por qué lo alabamos? Porque a la hora de que lo estamos alabando viene la doctrina, lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos perdonó, no nos pagó conforme nuestra maldad. Él nos da otra oportunidad de enmendar el camino. ¿Quién como Él? ¿Quién como nuestro Dios Todopoderoso? Por eso nosotros tenemos que alabarlo con conocimiento, bendecir su nombre. ¿Cuántos dicen, Dios es bueno, mi Dios es bueno? Aleluya. Dice pues la palabra que ¿a quién se está refiriendo? Dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Sí? O sea, ya ve que hay conceptos, palabras que se ponen de moda, ¿no? Yo oí mucho, ni cómo ayudarlo, dice. ¿Cuántos han oído ese término? ¿Verdad? Es así como de nuevo acuño, o yo no lo había oído. Dice, pero no hay ni cómo ayudarlo. O sea, se perdió tanto, todo lo echa a perder, que dicen que pues ni cómo ayudarlo, ¿verdad? Y Pablo aquí está diciendo que es que no tiene excusa. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, y por lo cual viene uniendo, hermano, todo lo que hemos estudiado del capítulo 1, ¿sí? Que los que practican todos esos pecados que se nombraron en las clases anteriores, dice que no tienen escapatoria. Dice, quienes habiendo entendido, es el 32 del capítulo 1, el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que además, ¿qué? Se complacen con los que las practican. Y aquí aparece 2 veces en el verso 32, práctica.
Hermano, ¿cuál es la diferencia, dice Juan, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? ¿Los hijos de Dios pecamos? Sí. ¿Los hijos del diablo qué? Practican el pecado. ¿Qué es practicar? Hacer una rutina, ¿sí? ¿Qué le dice el Señor a la mujer encontrada en adulterio? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella levanta la vista y dice, no están, Señor. Y el Señor Jesús, el único que podía arrojarle la piedra, le dice, ni yo te condeno, vete. ¿Pero qué le dice? Pero no peques más. ¿Qué más le dijo? No sea que te venga algo peor. Imagínese, ella estuvo a punto de morir, lapidada, y Jesús la perdona y le dice, te doy la oportunidad, enmienda tu camino, pero no peques más, no sea que te venga algo peor, o sea que verdaderamente ahora sí te maten. Entonces la diferencia, hermano, usted peca, sí, yo lo he visto. Usted peca, y usted dígame, y usted también, pastor, sí, pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Que nos duele el corazón, nos duele nuestra conciencia, decimos, ay, volví a equivocarme en esto, en aquello, pero no vamos deliberadamente, porque el que peca deliberadamente ya no hay más ni cómo ayudarlo. Ya el que peca deliberadamente, ¿qué es, hermano? Ya no hay ni cómo ayudarlo, o sea, ya tiene por inmunda la sangre de Cristo. Ayer hablaba yo con unos jóvenes que vinieron al culto de varones y me dicen, ¿pero qué está pasando, pastor? Le digo, es que hay que predicar acerca del temor de Jehová. Del temor de Jehová, hermano. Porque hay mucha doctrina que dice, no, ¿cómo le vas a tener miedo a Jehová? Dile que está a su lado, le conviene tenerle miedo a Jehová, hermano. Sí, para que andemos bien, tenerle miedo a Jehová, y lo vamos a ir viendo. Ok, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Está hablando que todos pecamos, que todos estamos bajo pecado, y dice ahora en este capítulo 2 el apóstol Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Vamos a ver a quién se está dirigiendo. Más adelante nos aclara. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas, ¿qué dice? A otro te condenas a ti mismo. ¿Y qué está resaltado allí? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Crees que puedes condenar a otra gente? Nada de eso, hermano. Tú no tienes por qué juzgarlos, porque cuando los condenas a ellos, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú también haces lo que ellos hacen. ¿Y cuántos somos así de fariseos? Si puede levantar los pies, levante los pies. Eso lo traemos. ¿Qué dijo el Señor? Antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, quites la viga. Imagínese, desproporcionado, ¿no? Una paja y una viga en tu ojo, para que luego, ¿qué? Puedas ayudar a tu hermano quitándole la paja. Aquí una de las preguntas doctrinales es, ¿debo juzgar o no debo juzgar? ¿Sí? Y aquí está, implícito. Aquí está. O sea, ¿sí puedo juzgar o no puedo juzgar o no debo juzgar? Si estás en pecado, mira, no creas que por juzgar a otro ya tú estás bien. Y ese es uno de los problemas que tenemos en las iglesias, hermano, el espíritu religioso. Porque el corazón es engañoso y perverso. Uno de los problemas es el autoengaño. ¿Cuántos han sido autoengañados? A veces se me olvida que ya soy veterano y quiero hacer cosas de chamaco y le digo, ¿por qué me duele el cuerpo? ¿Por qué me siento mal? Porque ya paso los 60 años. Me pasa mucho, voy corriendo y me rebasa alguien y mi orgullo es, ¿por qué me rebasó? Y yo digo, bueno, pues tiene como 20 años ese venado. ¿Se da cuenta? Pero yo tengo un concepto equivocado de mí. Dice Romanos capítulo 12, digo pues por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Mire qué hermoso lo dice Pablo usando su autoridad. Verso 3, Romanos 12:3, le leo. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros. Le está hablando aquí en el mismo libro de Romanos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y viene hablando del cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿sí? Y empieza a decir, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sigue diciendo, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué quiere decir entonces? Tenemos un problema cuando ya estamos en la fe, que nuestra naturaleza caída nos lleva a ver el pecado ajeno y no el nuestro. Por eso dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos para ver si estás en la fe. Decirle a Dios en oración, Señor, escudriña mi corazón, examina mi corazón para ver si en él hay camino de perversidad. Yo les he platicado de testimonios que a veces juzgaba yo a una persona y siempre Dios me decía, ¿y tú? Y yo no soy mejor que él, que el que estoy juzgando. ¿Cuántos están entendiendo? Apenas estamos metiéndonos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Puedo juzgar o no puedo juzgar? ¿Debo juzgar o no debo juzgar? Juzgar para destrucción, juzgar para echarlo al infierno. Bendito Dios que usted no tiene autoridad. Que el único que va a enviar al infierno se llama Dios y Jesucristo. Usted, gracias a Dios, no puede echar al infierno a nadie, si no, imagínese, ¿verdad? Entonces no es, cuando dice alabado sea el Señor, si no ya tu mujer en un arranque de ira ya estuvieras como pollo rostizado o viceversa, ¿verdad? No, debemos de tener cuidado. Ahora recuerde, mire, en 1 Corintios 14, cuando hablamos del fundamento de la iglesia, 7 veces, que es el número máximo, dice hágase todo para edificación. Porque alguien dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Y todos nosotros, la autoridad que tenemos es para edificación y no para destrucción. Hermano, nosotros debemos de señalar de frente con valor el pecado, pero no para destruir, sino para que se redarguya y venga el arrepentimiento. Eso lo vemos en Corintios, cuando hay un miembro que estaba viviendo con su madrastra. Y entonces Pablo le dice, expúlsenlo, porque hubo una medida disciplinaria. Pero luego el mismo Pablo, capítulos adelante, dice, ya lo perdoné, perdónenlos ustedes también para que no vaya a morir de tristeza ahí, reintégrenlo. El ejército de Cristo, cuando no entiende eso, desgraciadamente es el único ejército que mata a sus heridos, hermano. No es apapachar el pecado, no es decir, ya ve, pastor, usted que es tan duro, no. La disciplina es necesaria por amor. El que no te disciplina no te ama. El que no recibe disciplina, dice en Hebreos, que no es hijo, sino es bastardo. Dice, nuestros padres nos corregían, dice, para lo temporal. ¿Cuánto más, dice aquel que nos corrige para lo eterno? Hermano, necesito ser corregido porque mi carne es pecaminosa. Yo necesito que me llamen la atención. Necesito que Dios me corrija para que yo no me salga del camino. Aleluya. Entonces, ¿debo juzgar? Sí, pero no para aniquilar. Debo juzgar, señalar para que haya arrepentimiento. Pero ¿cuándo debo de señalarlo? Y lo señalo con autoridad. Es lo que estamos viendo. El Señor Jesús dice en Lucas 23, fariseo hipócrita, dice. Y le dice a las personas, hagan lo que ellos dicen. Porque ellos estaban hablando la ley, estaban hablando verdad. Dice, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces aquellos que señalan, pastores, líderes, hermanos, esposos, esposas, padres de familia, que señalamos, pero
no, pero nosotros estamos en ese mismo pecado. Dice, estás engañado. Ni cómo ayudarte. No tienes excusa. Y muchas personas en su engañado corazón señalando se sienten bien. Llega a haber tal engaño que decimos, no, el que está mal es aquel y el otro, yo estoy bien. Ninguno de nosotros está bien, hermano. Dice que cuando nuestra obediencia sea completa, entonces podemos llamar la atención. Wow, ¿cuándo va a ser eso? Pues esforcémonos. Debemos de ser testimonio, hermano. Debemos señalar también con nuestro ejemplo. Que otro hermano diga, oye, sí se puede vivir diferente, yo quiero vivir como ese hermano, como esa hermana. Está haciendo ¿qué? Sal y luz. Vamos a continuar para que se vaya aclarando esto. Ok, ¿qué estaba pasando y a quién le dice el Señor Pablo? Y obvio, el Señor le está diciendo, quien quiera que seas tú. ¿Quién será? ¿A quién se lo está dirigiendo el apóstol Pablo? Dios mismo. Dice pues que, ¿cuál es aquí el problema, hermano? ¿El problema es que juzgan o el problema es que creen que por juzgar ya ellos están libres? No, dice, ¿qué juzgas si tú que juzgas haces lo mismo? Piensas que vas a poder burlar a Dios. Y esto está en el punto de las iglesias, de la vida religiosa. La iglesia es así, hermano, como esa figura que vimos, ¿sí? Donde todos, ¿qué? Todos señalamos, pero todos tenemos cola que nos pisen. Nadie se preocupa por su santidad personal. Mira, cuando usted está caminando en santidad, usted ya no está en un espíritu de destrucción señalando a todo mundo. Hay gente que llega a la iglesia, yo los conozco, los que son carnales, la alabanza está mal, aquí no hay amor, y esto y el otro. No vienen a aportar nada, solo vienen a ¿qué? Porque la persona que está en el espíritu, hermano, qué bendición es andar con ellos. Porque te dan el consejo, porque incluso te pueden corregir, pero en amor te dicen la verdad. La verdad es verdad, hermano, aunque la grites o la hables bajo, ¿sí? Decirle a una persona, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Me dijo que me voy a ir al infierno. Si no te arrepientes, te está dando la solución. Es como vas con el médico y te dice, se va a morir si no cambia su manera de comer y si no tomas el medicamento. O sea, ¿te dijo algo malo? No, te dio el evangelio, una buena noticia, que si sigues comiendo así y no te cuidas y no estás tomando tu medicación, ¿qué va a pasar? ¿Qué te está diciendo? Te está advirtiendo, te vas a morir. Ok, dice pues, más sabemos, vamos a regresar, más sabemos y piensas esto, mire, lo que está subrayado, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Alguien está recibiendo ahí enseñanza? Para que yo señale, yo tengo que estar ¿qué? Alineado. Padres, puedes corregir a tus hijos con autoridad. ¿Por qué no puedes tener autoridad? Porque tú no te sujetas a la autoridad de Dios. ¿Sí soy? Ok. Es doctrina. Vamos a ver una historia. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? ¿Sí? En 2 de Samuel, capítulo desde el 11, dice que en los tiempos que los reyes iban a la guerra, ¿quién no fue? David se quedó en el palacio, ¿sí? Dice esto, segunda de Samuel, capítulo 12. Entonces David no fue a la guerra, se quedó en el palacio. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Le doy lectura. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Imagínense, el día domingo que los cristianos van a la iglesia, póngale su nombre, no fue, envió a la mujer y a los hijos, y él se quedó. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho
y se paseaba por las redes sociales, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde las redes sociales a una mujer. No, estoy leyendo mal, es que mi graduación está mal. Mire, sucedió un día al caer la tarde. ¿A qué hora se levantó David? Tarde. Se dio su año sabático. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, una mujer fea, y él se indignó. No, ¿qué señala la escritura? La cual era ¿cuánto de hermosa? Muy hermosa. Porque si no hubiera sido muy hermosa, David dice: guardias, arresten a esa mujer impúdica. No, era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, ya era casada. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, mire, quedó encinta. Y envió a hacerlo saber a David diciendo: David, hay un problema, el pecado trae retoño. Y le dice, entonces David dice: vamos a solucionar el problema. Envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Recuerde que el esposo de Betsabé estaba en la guerra, hermano, y el rey estaba paseando y descansando. Y lo mandó llamar del campo de batalla. Le dijo a su general: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Mire, ¿en qué pecados incurrió David? Adulterio, abuso de autoridad, porque él era el rey. ¿Qué otro pecado? No cumplió su trabajo, su disciplina, porque el tiempo de guerra él tenía que estar y él no fue. Y ahora mentía. Le preguntó por la salud de Joab y por cómo estaba el pueblo y por el estado de la guerra. Entonces le dio el reporte Urías Eteo a David, y David después de esto le dijo a Urías: bueno, ve a tu casa y lava tus pies. Es un hebraísmo, quiere decir que estate en tu casa, aséate y haz lo que tienes que hacer en tu casa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Imagínense, todavía le envió un regalo a la casa de Urías Eteo. O sea, hermanos, hay un tremendo descaro ya. Y es David el ungido el que mató al gigante. Hermano, no siempre el cristiano está arriba. A veces y luego algo sucede y vuelve a agarrar, hermano. Y luego algo sucede y baja. Así es nuestra triste vida, hermano. Por eso debemos estar siempre constantes, celosos. No se descuide. Yo les digo siempre a los muchachos de liderazgo, les digo: mire, hijito, si dejas de leer la Biblia, si dejas de orar, si dejas de congregarte, no demoras mucho. Seas pastor, seas el papa, seas lo que sea, empiezas a pasar tu tiempo en las series. Hay unas series espectaculares que no las sueltas hasta que amanece. Me han contado. David, el que escribió los salmos, el que mató al gigante, el que escribía, rubricaba los salmos, le ponía el dulce cantor de Israel. Yo tendría tentación, si yo fuera David, yo le pondría abajo el que mató al gigante. No, él le ponía el dulce cantor de Israel. El que le decía en un salmo a Dios: Dios, si tú permites que me maten, estoy parafraseando, en los sepulcros no hay alabanza. O sea, le estaba diciendo: ¿quién te va a cantar? Imagínese tamaño arresto de David, de decirle: Señor, si tú me matas no hay cantante que te adore como yo te adoro. Y David era un adorador. Él fue a buscar el arca, hermano. Él inmediatamente queda como rey, restaura la adoración, levanta la adoración 24 horas, 365 días. David tenía montada una adoración para Dios. Por eso Dios dice: es que él es un hombre conforme al corazón mío, dice. Pero vea nuestra naturaleza caída. Si David no hubiera caído aquí, hubiera sido a la imagen y semejanza de Cristo. Pero todos los hombres que usted encuentra aquí, todos cayeron en pecado. ¿Sí se está oyendo? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro, pastor? Que soy bueno para enjuiciar a otro. Y se me olvida que tengo una cola larga. ¿Cómo dicen por ahí? Para tener una lengua larga hay que tener una cola corta. ¿Sí o no?
Bueno, vean ustedes la historia entonces. David le miente todavía en el colmo del cinismo cuando se va Urías le manda un presente. ¿Qué sabemos? No sé, dinero, banquete, imagínate, era un presente. Y Urías de hecho, oye, el rey todavía me está mandando regalo a mi casa. Mas Urías, mire, un soldado raso, en ese momento estaba con mayor temor que el rey David. El soldado raso dice que durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y mire lo que responde un soldado. Y Urías respondió a David: el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? ¿A qué lo mandó David? Le dijo: ve y ve, lava tu casa. O sea, como premio, aprovecha que estás aquí y ve, y los adultos ya saben. No vienes de viaje. Hermano, ¿en qué nivel estaba el rey David? ¿Y en qué nivel estaba Urías? ¿Quién tenía más pasión y más celo? Urías. Dice: ¿cómo, Señor, yo voy a disfrutar en mi casa si mira, Israel, tu pueblo, están en el campo de batalla? Por vida tuya que no lo haré, le dice. ¿Sí se está oyendo? Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. O sea que no lo despachó, sino ¿qué es lo que hizo David? Porfió y hizo esto: lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Firmó qué? Su condena de muerte. Él no fue. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta: poned a Urías al frente, y cuando esté lo más álgido, lo más recio, lo más peligroso de la batalla, retírense de él para que sea herido y muera. Urías llevó en su mano su sentencia de muerte, la carta no la abrió, se la entregó al general. Imagínense lo que está haciendo David para tapar su pecado. Hermano, ¿qué tuvo que hacer David? Primero, no pecar. Y si ya pecó, ¿qué es lo que hay que hacer? Confesar el pecado y apartarse. Tenía que solucionarlo. Pero cuando tú quieres tapar tu pecado, cuando tú quieres arreglar tu pecado, lo único que vas a hacer es ir haciendo mayor la rotura. Ya no solo adulteró, ya ahora tiene encinta a la esposa de uno de sus soldados, y ahora está tejiendo con premeditación, alevosía y ventaja la muerte de un fiel súbdito, y le entrega la carta de muerte a Urías Heteo. Y ahí va este buen hombre, hermano, ni siquiera se despidió de su esposa, se fue presto porque llevaba una carta, llevaba un mensaje que según él pensaba que era importante, y era su propia condena. ¿Cuántos dicen: wow, ese David se da cuenta que no hay ni uno qué? Ni uno justo? ¿Y el pastor Gustavo? Agua no le va a ayudar una carta, hermano. Así que cuando Joab sitió la ciudad, ya está Urías en la batalla, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. ¿Más valientes de quién? ¿De su ejército o del ejército de la ciudad enemiga? De la ciudad enemiga. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. O sea, no solo murió Urías, sino por esa mala estrategia también murieron más. Viene a mi mente, hermano, que muchas veces Dios le dice a Ezequiel: si tú no les dices que están en peligro de muerte, morirán por su pecado, pero la sangre yo demandaré de tus manos. Legalizan el aborto. Diputados, senadores levantan la mano y aprobado el aborto se hace legal.
Y cada niño que matan, ellos también manchan sus manos con sangre. No solo la mamá de la criatura, no solo el doctor que ejecuta el aborto, que es un asesinato, sino también todos los que aprobaron y todo el movimiento de liberación femenina, son culpables de la sangre. Millones de millones que quieren tapar. ¿Qué quieren tapar? Su pecado. Ya sea adulterio, fornicación, es que tengo que terminar mi carrera y si quedo embarazada no voy a poder. Lo hubieras pensado y te hubieras tenido temor de Dios antes. ¿Se da cuenta cómo el pecado se hace como una bomba expansiva, hermano? Y ya no solo murió Urías Eteo, hermano. ¿Cuál fue la culpa de Urías Eteo? Tener una mujer guapa, hermosa y que se estaba bañando no sé en qué lugar. Yo sé que esto no tiene nada que ver, pero lo estoy hablando. O algunos dirán, no, pues, si tiene una mujer hermosa, cuídela, no le vaya a pasar como a Adán. ¿Por qué habló Satanás con Eva? Porque pues ¿dónde estaba Adán? Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Mire, le pasó el reporte. Y mandó al mensajero diciendo, mire lo que le dice Joab al mensajero. Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, dile, si él comenzara a enojarse, ¿por qué perdimos gente? Mire lo que ya sabía Joab. Le dice así, si él pregunta, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió? Pregunta a Abimelech, hijo de Jerobaal. ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Les estaba reclamando David, ahí en el palacio, dirigiendo la guerra por teléfono, por WhatsApp. Y le dice, y dijo el mensajero a David, le reclama, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. ¿Qué es lo que ya le había dado la instrucción Joab? Si ves que se pone bravo, dile que, y tristemente, mi rey, Urías, el Eteo, murió. ¿Y la furia de David qué pasó? Sí. Él dijo, ¿qué? Problema arreglado. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con no debes juzgar? Porque cuando juzgamos a otro, hermano, es que se nos olvida nuestro pecado. Aquí nos da un hecho consumado. Betsabé tuvo un hijo. Cuando ella queda embarazada, muere Urías Eteo por asesinato del rey, del adúltero. Pasan un aproximado, sacamos la cuenta, ¿en cuántos meses se alivia una mujer? 9 meses. Pensemos que estamos hablando de 7 meses después de que murió Urías Eteo. David ya tenía a su mujer allí. A él ya se le había ¿qué? Ya se le había olvidado. Entonces viene esta lectura en 2 de Samuel 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David. ¿Quién es Natán? Es un profeta. El profeta tiene que hablar ¿qué? Lo que Dios le dio. Pero era el rey. Diga conmigo, chipote con sangre, sea chico, sea grande. Pero es diputado. Yo a un presidente aquí le dije, mira, le digo, te siguen porque estás en poder. Pero el día que no tengas poder, le digo, no te va a seguir nadie. Le digo, pero Cristo siempre va a tener los brazos abiertos. Y él dio testimonio, dice, todos los pastores pasaban a verme y me pedían, dice, el único que dio testimonio que nunca me pidió nada fue el pastor Gustavo. Y lo digo para la gloria de Dios. Y ese hombre era el hombre poderoso de la zona. Pero si le agarro ya no le puedo decir. Yo le dije, no, yo no necesito nada. El que necesitas eres tú. Jehová envió a Natán.
necesitamos hombres como Natán. ¿Quién lo envió? Jehová. Llega con David y le dijo, miren, hay que usar la palabra, le da una historia y le dice, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Verso 4, dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, porque era mandamiento en la ley de Jehová que el hebreo tenía que darle posada y alimento al extranjero. Le dice, porque acuérdate que tú fuiste extranjero en Egipto. Entonces era ley, para que se entienda la parábola. Porque dice, bueno, ¿y por qué tenía que darle? Porque era mandato de Jehová que hospedaran y alimentaran a los extranjeros, porque ellos habían sido extranjeros. Y le dice, no quiso guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Imagínense, David estaba oyendo la historia, a él su historia ya se le había olvidado. Así somos para juzgar. Juzgamos cuando ¿qué? Ya se nos olvidó lo que nosotros hicimos. Ahora, que lo hayas hecho ya en Cristo. Y también, ¿cuántos tienen pecados pasados que ya son perdonados? Pero por eso ya te da derecho a juzgar así sin decir, sin entender. Claro, se juzga diferente al que no sabe lo que hace, al que ya sabe lo que hace. ¿Sí? Yo a los adúlteros de afuera, hermano, les tengo misericordia. ¿Por qué? Porque yo fui adúltero. Mi expediente es así, pasado, pecaminoso. Y Dios lo tomó y lo echó a sus espaldas y lo sepultó en lo más profundo de la mar. Pero a mí no se me ha olvidado lo que yo era. Entonces yo tengo ¿qué? Misericordia con los demás. ¿Y les predico para qué? ¿Para hacerlos sentir mal o para que se vuelvan de su maldad? Porque ahí está la diferencia. ¿Juzgas para qué? ¿Para destrucción o para edificación? Para que se vuelvan de su camino. Porque si no, ninguno estuviera aquí, empezando por el pastor. Entonces le dice, tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y para ese momento, ¿cómo estaba David? Ofendido. ¿Y qué es lo que dijo David? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, o sea, el hombre rico, y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Estaba ofendido David. Entonces le dijo Natán a David, tal hombre eres tú. Él ya tenía 7 meses de su crimen, de su adulterio, y él ya había ¿qué? Ya lo había olvidado. Pero Dios no olvida. Y le hace ver, hermano, asegúrate que no tienes cosas allí sin arreglar. Porque ya ve qué fácil es decir, encenderse en la ira y decir, eso no es justo, no se vale. ¿Y tú? ¿Cuántos se airan por la injusticia? Y si uno le preguntara a otro de otra iglesia, ¿y tú has sido justo? Porque tú que juzgas a otro y haces lo mismo, piensas que te vas a librar. No, hermano. El acusar a otro no me justifica delante de Dios, sino hace más grande la brecha. El acusar a otro no me justifica delante de Dios, por muy religioso que seas. Debemos tener cuidado. ¿Cuántos oyeron la historia esa? ¿Cuántos meses había pasado? David ya hasta hacía fiesta con el bebé y era de una mujer de otro, se la robó y todavía lo mató. Y él se aira, dice, tal hombre merece la muerte. ¿Y qué le dice el profeta? Directo al pecho a él, y era el rey. Dice, tal hombre eres tú, David. Y le dice, así ha dicho Jehová. Mira lo que le dice Jehová, Dios de Israel, porque trae consecuencia. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor de Saúl y las mujeres que Saúl te las di en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Qué perdió David? Mucho más. ¿Por qué? Por su pecado no confesado. Pero ¿desde dónde empezó la tragedia, hermano?
cuando él aflojó. Hay que persistir por el amor de Dios. No se vuelva atrás, no afloje. ¿Qué es lo que nos dicen ahora que ya volvió la pandemia? ¿Qué nos dicen? Que volvamos a los cuidados. No se relaje, porque ya al rato que estemos encovitados, ¿qué vamos a decir? Ay, pero es que me descuidé el día del aniversario, me abrazaba, me besaba con toda la hermandad y salí encovitado. Porque relajamos la disciplina. Pero vale, de eso sale uno librado. Hermano, pero no relajemos y no relajemos con la santidad. Cuidémonos. No se lleve de manita con nadie que no sea su esposa ni su esposo. No tenga eso. Y sobre todo, ¿qué es lo que vimos de David en los días que los reyes van a la guerra? Él no fue, y él ¿quién era? Él era el rey. Y luego se levantaba ¿qué? Se levantó tarde y luego estuvo vagando en su palacio. Hermanos, si David se hubiera ido a la guerra, este capítulo no estuviera. ¿Cuántos dicen, si yo no hubiera pasado por ahí? Si no la hubiera conocido. Dice aquel profeta que ya no está, dice, y yo era tan feliz hasta que te conocí. Yo jamás lloré, yo jamás sufrí. Yo vivía muy bien, dice, ¿no? Así dice esa parte, ¿no? Entonces le dice, mira, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Cuántos dicen qué tragedia, hermano? Qué tragedia. ¿Qué perdió David? Imagínese, ¿le puede pasar a usted? Dígale con todo respeto al que tiene a su lado, dile, si le pasó a David, ya se te escapó. Si le pasó a David, hermano, porque no solo es el tema de que adulteró, mató, y no, cualquier otro, ¿no? ¿Sí? Dile a tu hijo, dile a tu esposa, dile a tu mamá, no nos descuidemos. ¿Y cuál fue el engaño? ¿Cuál es el engaño de lo que estamos viendo? Creemos que por juzgar a otro, yo estoy bien. El juzgar a otro no me pone a mí en mayor nivel. No. ¿Sí se da cuenta? David juzgó, ¿sí o no? ¿Y él qué? Él había hecho lo mismo que el de la parábola, el de la historia que le contó Natán. ¿Qué debemos de tener, amada familia? Temor de Jehová. Debemos tener temor de Jehová. En 1 Corintios hay una lista en el 6:9, dice, no erréis, porque los que practican tales cosas, y empieza a nombrar, hermano, no heredarán el reino de los cielos. Entonces yo tengo que cuidarme de la mentira, del robo, de todo eso. Debo cuidar mis ojos, cuidar mis manos. Dice aquí en Lucas 24, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Porque hay gente que me decía, pastor, pero es que eso no entiendo, que le debamos de tener miedo a Dios. Le digo, pues más vale que lo entiendas y que lo practiques. Hay que tenerle miedo a Dios. ¿Por qué la iglesia está como está? Porque se ha predicado un Dios de amor, hermano. Solo el Dios de amor. Es que Dios es bueno, es que Dios es amor. Y es verdad, es una gloriosa verdad. Pero también la otra cara es que es justo, es santo y aborrece. Dios aborrece el pecado. ¿Cuánto aborrece Dios el pecado, familia? El infierno nos da una medida, pero hay otra medida mayor. ¿Cuánto aborrece Dios el pecado? La cruz. ¿Quién murió en la cruz? ¿Por qué murió? Por el pecado. Dios es amor, pero aborrece el pecado y al que lo practica. ¿Y qué le va a hacer? Lo va a tomar y lo va a sepultar en el lago de fuego y azufre, porque Él también es fuego consumidor. No olvide eso, hermano. ¿Quién dice allí a quién le debemos de temer? Y lo está diciendo Jesús. Dice, no teman a aquellos que matan el cuerpo, les dice. Yo les voy a decir, ¿dónde estoy? Y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, y se lo digo en otra palabra, témele a aquel que después de que te mate, tiene poder de echarte en el infierno. ¿Quién lo dice? Jesús. Sí os digo a este,
temed. Mira cómo lo dice Mateo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, ojo, mas el alma no pueden matar. Sí está ahí. Matan su cuerpo, su alma se va, pero los ángeles la llevan a la presencia de Dios. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, y el cuerpo en el infierno. Y eso es doctrina, hermano. Y yo no le estoy poniendo más. Solo quiero exhortarlo a que tenga miedo de Dios. Pero ahora vamos a tenerle miedo a Dios, pastor, si el miedo es pecado. No, el temor, la reverencia. Mire, esto se maneja de dos maneras. Un hijo o una hija, vamos a ponerlo. Llega la niña menor de edad, embarazada, y los papás arden en ira, pero les gana su amor y la perdonan, y la reciben y la cuidan, y viene la criatura. Dos cosas. Ella puede decir, bueno, pues mis papás me perdonan, vamos a hacerles otro nieto. O decir, mira cuán grande amor y sacrificio de mis padres, jamás volveré a fallarles. Dios envió a su Hijo, hermano, para perdonarnos nuestros pecados. Los engañados, los que no hay ni cómo ayudarlos, van a decir, peca. Su amor es tan grande y su gracia maravillosa y te perdona. O puedes cuidar ese amor con temor y temblor, porque costó la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hasta ahí llegamos. Se me acaba la hora. Los miércoles recuerde que no puedo correr más de la hora. Me faltan 5 para las 8, pero avanzamos algo. ¿Cuántos recibieron hoy algo, hermano? ¿Es doctrina lo que hablamos? ¿Podemos juzgar? Sí, para edificar. ¿Debemos juzgar? Sí, para edificar. Pero ¿en qué condición debemos? Recuerde, no juzgamos judicialmente para enviar al infierno a nadie. ¿Cuántos le dieron gracias a Dios que nadie te puede enviar al infierno? Pero sí teme a aquel que sí te puede enviar al infierno. Y tristemente va a enviar al infierno a los que no se arrepientan. Hermano, mi deber es decirle arrepintámonos. Ojo, no estoy aquí diciendo arrepiéntanse, no, arrepintámonos. Porque tenemos pecado, tenemos cosas, unos en mayor, otros en menor grado, pero tenemos trabajo, hermano. Y en Él tenemos victoria. Por eso hablábamos, Él es el que da la victoria. Tenemos victoria, hermano, y hay que cuidarnos y sí podemos librarnos. Así que no creas, mi amado, que se pueda, que se deba condenar. Ok, le había dicho a quién se lo está diciendo, a los judíos, pero eso lo vemos en la próxima clase. Sí, está bien. Va a venir a la próxima clase el miércoles, porque el domingo creo voy a predicar diferente, pero del estudio que tenemos el próximo miércoles hablamos, y le adelanto, y usted lo va a ver más adelante, que él esto se lo está diciendo a los judíos. ¿Quiénes eran los enemigos de la obra de Pablo y de todos los apóstoles? Ese grupo que se llamaban los judaizantes. Ellos se creían que por ser judíos, ellos podían señalar el pecado y vivir como bien les pareciera. A ellos les está hablando. Por eso Él les dice, quien quiera que seas tú, oh hombre. Pero ya más adelante le dice, y tú que tienes el sobrenombre de judío, y tú que enseñas que no se ha de robar, robas, dice. Y esto es característico, no de los judíos, sino de mí. ¿Y cuántos otros dicen? ¿Somos buenos para señalar o no los religiosos de la ICM? Los de la Jiquilpan 15, no esos son chismosos. Y tú, pero ya vamos a terminar porque luego se me enojan. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Yo recibí tu palabra, Señor. Gracias porque me exhortas, porque es verdad. No hablo de mis hermanos, hablo de mí, Señor, es verdad. Muchas veces señalo, muchas veces juzgo y mi vida no me esfuerzo. No tengo el temor suficiente, Padre, para estar en reverente santidad. Y el día que ya esté en reverente santidad ya no seré tan fácil de juzgar. Perdona, Señor. ¿Alguien me acompaña? Perdóname, Señor, cuando he sido rápido en mis juicios, sin misericordia. Ayúdanos, Señor,
a arreglar nuestras vidas para ser sal y luz y para ser de bendición para mis hermanos y para mi ciudad, para mi comunidad. Bendigo y bendice lo que resta de esta noche, Padre. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros de tu paz. Dios te bendiga, iglesia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho, hasta el domingo.